Buen día. Bueno, hoy vamos a hacer un video para trabajar con memoria dinámica, específicamente con listas simplemente enlazadas en lenguaje C, en un sistema operativo Raspbian, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer código C para ver cómo trabajar con listas simplemente enlazadas. Bien, primero recordemos un poquito la estructura de un proceso en memoria contigua, ¿sí? Vamos, acá tenemos el proceso en memoria contigua y lo dividimos en el área de código, en el área de datos estáticos, en el área de datos dinámicos y en el área de pila, ¿sí? Bien, la pila crece hacia datos dinámicos y los datos dinámicos crecen hacia la pila, ¿sí? Entonces, decir crecen quiere decir toma memoria hacia, ¿no? Datos dinámicos toma memoria hacia donde está la pila y la pila toma memoria hacia donde están los datos dinámicos. En el área de datos estáticos, por ejemplo, se cargan los vectores, las matrices, las variables, ¿sí? Variables, ahí dice variables, ¿sí? Entonces todos estos datos, digamos, reservan memoria en tiempo de compilación. Y en los datos dinámicos vamos a tener, por ejemplo, listas, pilas, colas, árboles, ¿sí? Estos datos van a tomar memoria, las listas, las pilas, las colas, los árboles, más que datos son estructuras de datos, van a tomar memoria en tiempo de ejecución. Entonces los datos estáticos, el área de memoria de datos estáticos se reserva en tiempo de compilación y el área de memoria de datos dinámicos crece y decrece en tiempo, crece hacia la pila y decrece hacia abajo en tiempo de ejecución, ¿sí? Nosotros vamos a acceder a esos datos dinámicos, a los datos de la pila, las colas, los árboles. Vamos a acceder desde los datos estáticos, ¿sí? O sea que nosotros vamos a tener en los datos estáticos un puntero para poder acceder a la memoria dinámica, ¿sí? Entonces, bueno, si bien vamos a usar datos o memoria dinámica, también tenemos que usar datos en memoria estática. ¿Por qué? Y porque necesitamos acceder a la pila, a la pila, la lista, la cola, los árboles, necesitamos acceder a través de un puntero o a través de punteros que tenemos en el área de datos estática. Entonces accedemos desde aquí, ¿sí? Bien, hoy vamos a trabajar solamente con listas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, vamos a agregar datos al comienzo de la lista. Al comienzo de la lista. Eso es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a ver listas y vamos a hacer un programita para que agregue datos al comienzo de una lista. Después haremos otro video para ver cómo se agregan datos al final de la lista y después haremos un video para ver cómo se agregan datos ordenados a través de algún atributo de una estructura, que puede ser un código numérico o un nombre tipo cadena, ¿sí? Bueno. Bien. Una lista simplemente enlazada en memoria dinámica es una colección de pequeños trozos contiguos de memoria, ¿sí? Enganchados a través de un puntero en el nodo anterior. Por ejemplo, si la lista comienza aquí, ¿sí? Entonces este es el primer trocito de memoria contigua en memoria dinámica, ¿sí? Esto es memoria contigua. Entonces este nodo tiene un puntero, que es una dirección de memoria, al siguiente nodo. Este nodo tiene un puntero al siguiente nodo, este nodo tiene un puntero al siguiente nodo, y este nodo, como es el último, su puntero
al siguiente está en null, ¿sí? Entonces esta es una lista simplemente enlazada en memoria, donde cada trocito de memoria contigua se le dice nodo, se llama nodo. Entonces este es un nodo, este es un nodo, este es un nodo de memoria contigua y este es un nodo de memoria contigua, ¿sí? Bien, y lo que es muy importante, si esto es la memoria contigua, ¿sí? Si esto es la memoria contigua, entonces desde la memoria estática, esto es la memoria estática, ¿sí? Esto es la memoria estática. Acá tenemos una variable en memoria estática que tiene un puntero que es la dirección de memoria donde comienza la lista. Entonces, este es el primer nodo, este es el segundo nodo, el tercer nodo y el cuarto nodo. La lista está en memoria dinámica, pero en memoria estática tenemos una variable que contiene un puntero al primer nodo de la lista, ¿sí? Un nodo que pertenece a la lista, simplemente enlazada, y que está en memoria dinámica, que es apuntado, ¿sí? Desde la memoria estática, o si es un nodo, si no es el primer nodo, apuntado desde el anterior, y que tiene un puntero al siguiente nodo en la lista. Desde mi punto de vista se divide en dos partes, ¿sí? Los datos de usuario, ¿sí? Y los datos de gestión. Datos de gestión. Entonces, ¿cuáles son los datos de usuario? Los datos de usuario son los datos que el usuario necesita almacenar, ¿sí? Para procesar. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer un ejemplo con una lista que va a contener en datos de usuario un código, ¿sí? Y un nombre. Eso es lo que el usuario en su proceso quiere gestionar. Un código de un producto, ¿sí? Un nombre de un producto, un ejemplo, ¿sí? Y los datos de gestión. En este caso, siendo una lista simplemente enlazada, el dato de gestión es un puntero al siguiente nodo, ¿sí? Ese es el dato de gestión. Es una estructura de datos muy simple, la del nodo de una lista simplemente enlazada. Entonces, como dato de gestión, simplemente tenemos un puntero al siguiente nodo, ¿sí? Ahora vamos a mostrar cómo agregamos nodos al comienzo de la lista, ¿sí? Bueno, vamos a tener por un lado la memoria estática y por otro lado vamos a tener la memoria dinámica. Habíamos dicho que en la memoria estática íbamos a tener una variable que se llama punt entrada lista, que originalmente va a estar en nulo porque no tenemos nada en la memoria dinámica, no tenemos la lista, no tenemos ningún nodo todavía. Si nosotros agregamos un nodo, ¿sí? Que tiene área de datos, podríamos poner código 1, nombre 1, y en el puntero, como no lo sigue nadie, en el puntero de gestión, ponemos nulo también, ¿sí? Ahora bien, si ese es el primer nodo, entonces deberíamos apuntarlo desde la memoria estática. Entonces vamos a suponer que la dirección del nodo en memoria dinámica, o sea, el comienzo del nodo, vamos a poner XA, le vamos a poner, ¿sí? Entonces acá tendríamos que poner XA. ¿Por qué? Y porque tiene que apuntar desde la memoria estática al comienzo de la lista. Bien, ahora si yo quiero agregar adelante, necesito otro nodo que también va a tener su parte de datos. Vamos a poner código 2, nombre 2, y el siguiente de este nuevo nodo es nulo, ¿sí?
Ahora bien, agregamos adelante de la lista. Vamos a suponer que la dirección de este nodo es XB. Entonces, ¿a dónde debe apuntar entrada lista? A XB. ¿Y a dónde debe apuntar el siguiente nodo que está en XB? Tiene que apuntar a XA. Entonces la lista nos queda así. XB apunta a XA y entrada lista apunta a XB. Ahí tengo la lista. Vamos a suponer que quiero seguir agregando. Entonces pido memoria dinámica. Me da este trozo de memoria contigua el sistema. Vamos a poner en datos de usuario el 3. ¿Sí? Y el siguiente originalmente nulo. ¿Sí? Pues nosotros tenemos que hacer el proceso para pedir memoria dinámica, inicializar el nodo, 3, código 3, nombre 3, siguiente nulo, y después tenemos que hacer el proceso para engancharlo. Entonces, ahora pone entrada lista, ¿a dónde tiene que apuntar? A XC. Perdón, suponemos que la dirección de este nodo es XC. Entonces, pone entrada lista, ahora tiene que tomar el valor de XC, o sea que ahora el puntero de la entrada apunta al comienzo de la lista. Y el siguiente de XC, ¿a dónde tiene que apuntar? A XB. Entonces la lista nos queda así. ¿Sí? Entonces, esa es, digamos, la forma de agregar nodos al comienzo de la lista. ¿Sí? Fíjense que pone entrada lista, primero apuntaba a XA, después apunto a XB, ahora apunta a XC, y si agrego un nodo al comienzo de la lista, pone entrada lista, tomará el valor del puntero de ese nuevo nodo. ¿Sí? Siempre hablando de direcciones de memoria. Yo le voy a anteponer una X cuando sea dirección de memoria. Quiere decir que XA es la dirección de memoria del nodo que contiene 1, XB la dirección de memoria del nodo que contiene 2 y XC es la dirección de memoria del nodo que contiene 3. Y el una entrada lista apunta a XC, o sea, contiene XC que apunta al primer nodo. Bueno, si quiero recorrer la lista, por supuesto, voy a tener que comenzar desde la memoria estática, desde el contenido de la variable puntero entrada lista, acceder al primer nodo. Cuando accedo al primer nodo, tomaré el puntero que está en el área de datos de gestión, XB, con ese dato accedo al segundo nodo, tomo el dato que está, el valor que tiene el puntero en los datos de gestión, me apunta a XA, accedo a XA y cuando quiero acceder al siguiente voy a encontrar en el puntero siguiente nulo. Entonces quiere decir que ahí terminó la lista. ¿Sí? Bueno, ya estamos en el código C del ejemplo. Acá vemos la definición de la estructura de los datos de usuario, compuesta por el entero código y el vector de caracteres nombre. Acá vemos la estructura de todo el nodo de la lista, ¿sí? Que está compuesta por la estructura de datos del usuario y está compuesto por el dato de gestión, que es un puntero, ¿sí? Un puntero a un nodo lista, ¿sí? Bueno, los nombres simbólicos son dato en minúscula para la estructura de datos de usuario, ¿sí? Y el nombre simbólico sig, que es el puntero a la estructura del nodo, ¿sí? Un puntero a la estructura del nodo lista. Bien. Después tenemos dos funciones, una función que nos va a servir para agregar el nodo al comienzo de la lista. No retorna nada esta función, no va a retornar nada, simplemente va a agregar el nodo. Agregar el nodo significa pedir memoria dinámica para poder completar el nodo con código, nombre y el puntero al siguiente. Recibe como argumentos la dirección, recibe como argumento la dirección del puntero que apunta a
una estructura nodo lista que va a apuntar al nodo, ¿sí? O sea, repito, recibe la dirección de memoria, ¿sí?, de un puntero que apunta al nodo de la lista, y recibe una estructura de tipo datos, que son los datos del usuario. O sea que acá en esta estructura vamos a tener el código y el nombre. En este argumento, en el primer argumento de la función, vamos a tener la dirección de memoria dentro del área de memoria estática, ¿sí?, del puntero que apunta al comienzo de la lista, ¿sí? O sea, básicamente, entonces, el primer argumento es la dirección de memoria donde se almacena en memoria estática la entrada a la lista, o sea, el puntero al primer nodo de la lista, pero se recibe por dirección de memoria porque ese siempre va a ser modificado adentro de la función, ¿sí? Y después tenemos una función, por supuesto, que si agregamos nodos a la lista queremos ver cómo quedó la lista. Esa función se llama mostrar lista y recibe en este caso el puntero, pero no necesariamente por dirección, ¿ves? ¿Ven? Perdón. Acá tienen el puntero, el dato puntero al nodo, pero no tiene este asterisco que representa la dirección de memoria del área de memoria estática que contiene al puntero de entrada a la lista. En este caso no es necesario. ¿Por qué? Porque la función mostrar lista no va a modificar el puntero de entrada a la lista. Entonces la dejamos así. Bien, acá ya estamos en la función principal de nuestro programa. Vamos a definir una variable con nombre simbólico punEntradaLista. Esta variable va a ser de tipo puntero al nodo de la lista, o sea que va a guardar la dirección de memoria dinámica del primer nodo de la lista, y por supuesto que antes de agregar nodos lo tenemos que inicializar en null para indicar que la lista está vacía. Acá definimos una variable dato de tipo structDatos, donde esta variable va a contener el código y el nombre que se tipeen por teclado, son los datos de usuario. Vamos a pedir que se tipee un código por teclado. Si el código es distinto de 0, vamos a pedir que se tipee un nombre por teclado, y acá llamamos a la función agregar al comienzo, ¿sí? Entonces, ¿qué le vamos a pasar? La dirección de memoria de la variable que contiene a esta instancia de ejecución null, ¿sí? Porque todavía no se agregó nada. Acá recién se va a agregar el primer nodo de la lista. Entonces le pasamos la dirección de la variable punEntradalista que contiene nulo, ¿sí? Y esta dirección corresponde a este argumento, ¿sí? Acá está este asterisco que está indicando que le estamos pasando la dirección de la variable punEntradalista. Y le pasamos la estructura dato con el código y el nombre tipiado. Bueno, vamos a la función. Bien, acá estamos ya en la función llamada agregar nodo al comienzo, que recibe la dirección de memoria dentro del área de memoria estática de un puntero, ¿sí?, a un nodo de la lista. Va a recibir la dirección de memoria de la variable puntero entrada lista que está dentro del área de memoria estática y que contiene un null la primera vez que se llama la función. Y el segundo argumento, ¿sí?, va a recibir o representa, digamos, lo que recibe en la estructura dato, o sea, un código y un nombre tipiado. Lo primero que vamos a hacer dentro de la función es llamar a la función malloc, ¿sí?, que reserva memoria dinámica, ¿sí?, y la cantidad de memoria dinámica que representa es una cantidad contiguos de bytes, o sea, direcciones contiguas. ¿Cuántas direcciones contiguas? La cantidad de bytes que necesito para guardar datos dentro del nodo lista. O sea que sizeof
de nodo lista nos devuelve el tamaño en byte del nodo lista. Entonces, básicamente digo, dame esta cantidad de bytes en el área de memoria dinámica. Entonces malloc me devuelve un puntero, ¿sí? Que si vamos al manual de la función van a ver que devuelve un puntero a void. Entonces lo tenemos que convertir ese puntero a void, ¿sí? Lo convertimos a un puntero a un nodo de la lista, ¿sí? Bien, ese puntero que nos devuelve malloc, o esa dirección de memoria que nos devuelve malloc, lo guardamos en una variable cuyo nombre simbólico es nuevo, y por supuesto el tipo de esa variable es una dirección de memoria a un puntero nodo lista. Bien, si lo que me devolvió malloc en la variable nuevo es distinto de null, quiere decir que tuvo éxito. Si lo que me devuelve el malloc en la variable nuevo es igual a null, si es igual a null, quiere decir que no tuvo éxito. Vamos a suponer que tuvo éxito, entonces nuevo es distinto de null. Bien, entonces ¿qué hago? Nuevo es una dirección de memoria, es un puntero que apunta a la parte de datos, y dentro de la parte de datos, en la parte correspondiente al código, guardo el código que recibí como argumento. Y en la parte de datos, pero ahora correspondiente al nombre, guardo el nombre que recibí como argumento, ¿sí? Por eso acá tomo el código de dato que recibo como argumento y acá tomo nombre de dato que recibí como argumento. Y esto también es importante, es bastante importante, muy importante, no olvidar de poner en la parte de gestión del nodo lista, que corresponde a la parte del nodo lista definido en la estructura del nodo lista con el nombre sig. Entonces, el puntero al siguiente de ese nodo hay que inicializarlo en null. Quiere decir que acá ya tengo el nuevo nodo y completo, con código nombre y nulo al siguiente. Bueno, ahora ¿qué tengo que hacer? Ahora pregunto, si puntero entrada lista es igual que null, quiere decir que si puntero entrada lista es igual que null, quiere decir que estoy agregando el primer nodo de la lista. En ese caso, si estoy agregando el primer nodo de la lista, el puntero entrada lista tiene que apuntar a nuevo, ¿sí? Al nuevo nodo, al nodo que, digamos, que completé aquí, en esta ejecución de la llamada a la función. Entonces repito, pregunto, si puntero entrada lista es igual a null, entonces es el primer nodo, entonces puntero entrada lista es igual a nuevo, ¿sí? Ahora bien, si puntero entrada lista no es null, quiere decir que no es el primer nodo de la lista, ya la lista tiene nodos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agregarlo al comienzo. Entonces, en la parte de siguiente del nodo nuevo, tengo que poner lo que tengo en puntero entrada a la lista. Y en puntero entrada a la lista, tengo que poner la dirección del nodo nuevo que se creó en esta ejecución de la función, ¿sí? Bien, ustedes se preguntarán qué significa este asterisco al comienzo de la variable punEntradaLista, ¿sí? Acá también figura, ¿sí? Y acá también figura, perdón, no puedo invocar ahí, acá también lo tengo y acá también lo tengo, ¿sí? Fíjense que en este código, cada vez que hago referencia a punEntradaLista, le agrego un puntero al comienzo. Bueno, esto quiere decir, ¿sí? El asterisco adelante de punEntradaLista dentro de la función quiere decir que compare el contenido del área de memoria apuntada por punEntradaLista. Acuérdense que punEntradaLista es un puntero, ¿sí? Apunta a un área de memoria, ¿sí? punEntradaLista apunta a donde está null, ¿sí? O a donde hay algo distinto a null, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir esto es, si el contenido de la dirección de memoria estática apuntada
por lo que viene en la variable punEntradalista es igual a null. Entonces ponga en el área de memoria apuntada por punEntradaNull, por punEntradalisto, ponga lo que hay en nuevo, ¿sí? Y acá quiere decir ponga en la parte siguiente de el nodo nuevo lo que está dentro del área de memoria apuntada desde punEntradalista. Y ponga en el área de memoria apuntada por punEntradalista, ¿sí?, lo que contiene nuevo, que es la dirección de memoria del nuevo nodo. Bien, bueno. Eso es la función agregar nodo al comienzo de la lista. Después de agregar el nodo, digamos, vamos a volver a la función, al main. Entonces retornamos de la función, ingresamos un código, preguntamos si el código es distinto de 0. Si el código es distinto de 0, de nuevo ingresamos un nombre, llamamos a la función, pedimos que se tipee un código. Si se tipea el código 0, entonces vamos a mostrar la lista. Entonces, a mostrar lista le pasamos el puntero, ¿sí? No le pasamos la dirección del puntero porque fíjense que la función agregar nodo al comienzo acá está modificando el valor, ¿sí? Está modificando el valor apuntado por punEntradalista. Acá está modificando el valor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber eso, ¿sí? Tenemos que conocer, ¿sí? Si no perderíamos ese valor. Bien, en cambio la función mostrar lista no va a recibir la dirección de la variable, sino que va a recibir la variable directamente por valor, ¿sí? Entonces tomamos el valor de la variable, y el valor de la variable es una dirección de memoria que apunta, ¿sí?, a un nodo de la lista o nulo si la lista está vacía. Entonces ese valor que tiene punEntradalista lo guardamos, por supuesto, en una variable del mismo tipo, que en este caso es r. Entonces si ese valor r es distinto de null, lo que hago es, desde esa dirección de memoria, muestro el código, desde esa dirección de memoria muestro el nombre, y desde esa dirección de memoria muestro el puntero al siguiente. Y después, ¿qué hago? R toma el valor de R siguiente. ¿Y R siguiente qué es? R flechita siguiente, que es la dirección del siguiente nodo. Entonces ahora R apunta al siguiente nodo. Ahora bien, si ese puntero es nulo, termino. Si es distinto de nulo, sigo, ¿sí? Bien. Bueno, y después que mostró la lista, terminamos el ejemplo, ¿sí? Vamos a compilarlo. Ahí está. Y vamos a ejecutarlo. Ingresamos un código 1, le ponemos el nombre 1, ingresamos un código 2, le ponemos el nombre 2, ingresamos un código 3, le ponemos un nombre 3, ingresamos el código 0, y ahí vemos que cuando tipeamos el código 0 salimos de la función agregar nodo al comienzo y nos muestra el 3, código 3, nombre 3 y la dirección de memoria que apunta al nodo que contiene 2 y la dirección de memoria al nodo que contiene 1 y la dirección de memoria al siguiente, que es nulo, ¿sí?, que lo representa con nil. Bien, fíjense otro detalle, que yo ingresé el 1, 2 y 3 y me quedó justamente al revés, 3, 2, 1. O sea que el primero de la lista es el último que ingresé. Y el primero y el último de la lista es el primero que ingresé. O sea que esto
si lo pensamos, también lo podemos pensar como una pila. Siempre el último ingresado queda en el tope de la pila y el primer ingresado queda en la base de la pila. Bueno, espero que les guste este ejemplo.